Cordial saludo. Continuamos entonces con la segunda cápsula de explicación de los diferentes modelos epistémicos en investigación que dan origen a los diseños y cómo a partir de los diseños también podemos entender sus técnicas. Continuamos con el materialismo dialéctico. Nace en el campo de la política. Su iniciador es Karl Marx y también tiene algunos autores como Núñez o Tenorio. Desde este modelo epistémico, investigar es estudiar la sociedad, en cambio, con base en sus contradicciones internas que motorizan los fenómenos sociales y analizar el origen y desarrollo de los hechos sociales. Investigar desde este modelo es analizar y explicar. Criterios para validar el conocimiento desde este modelo: la capacidad explicativa de las relaciones sociales siempre a partir de las categorías conceptuales. Y el método es el método del análisis crítico dialéctico. En el campo del conocimiento, este modelo epistémico llega hasta explicar. ¿En qué consiste el método crítico dialéctico del marxismo? En describir, analizar y extraer, construir explicaciones y describir con base en las categorías explicativas. Recordemos que para este modelo, investigar es analizar y explicar. Continuamos con el pragmatismo. Nace en el campo de la filosofía con William James. Se desarrolla la investigación desde la psicología social con Lewin y con Eliot. Para este paradigma, los procesos investigativos se esclarecen el quehacer profesional en el manejo de problemas sociales específicos. En este sentido, investigar es transformar. Criterios para validar el conocimiento: pues que el conocimiento es válido si es útil y si resuelve algún problema, es decir, que es un modelo epistémico que rebasa el análisis y la explicación y llega hasta la acción. Por eso su método es la investigación-acción. Llega hasta transformar. ¿En qué consiste el método de investigación-acción del pragmatismo? Bueno, estamos en una etapa, ¿cierto? Se elabora el plan general, se valora la etapa 1, se replanifica la etapa 2, se desarrolla la etapa 2, se replanifica esa etapa 2, se desarrolla la etapa 3. Es decir, que en este método se parte de un diagnóstico, se elabora un plan de trabajo, se desarrollan las primeras etapas, pero no se puede pasar a una segunda etapa hasta que esa primera etapa nos ha sido evaluada y resignificada o replanteada para continuar en una etapa número 2. En este sentido, es un método cíclico que permite al investigador ir retomando y analizando y evaluando sus acciones en el transcurso del proceso. Quienes investigan o investigadores principales más los sujetos o los informantes claves participan y se transforman en la misma investigación. Por eso es uno de los métodos usualmente más utilizados en el campo de las ciencias sociales y humanas que tienen que ver con la pedagogía o con la educación. En este campo, el método es llamado investigación-acción pedagógica o investigación-acción en el aula. Tenemos entonces el pragmatismo sociologista, que nace en el campo de la política como modelo derivado del pragmatismo y del materialismo dialéctico. Su iniciador fue Mao Zedong y Orlando Fassborda en investigación. Para Mao Zedong, investigar es un problema que hay que resolver. Para Fassborda, la acción colectiva para promover acciones sociales, donde es una acción colectiva para promover acciones sociales donde los miembros del grupo son sujetos de conocimiento que buscan la transformación social y política. Es decir, que para el pragmatismo sociologista, investigar es transformar. El criterio de validación es capacidad para generar cambios sociales concretos y el método es el método de investigación-acción participativa. Llega hasta transformar los grupos. El método es muy similar al del pragmatismo. Exploración de la comunidad, se identifican necesidades, se describe la problemática, se explican los factores responsables del problema, se elabora la estrategia o se planifica y se ejecuta el plan. Y por último vamos a hablar del modelo fenomenológico.
nace en el campo de la filosofía, se desarrolla en la psicología, su iniciador es Husserl y también ha tenido autores como Maffesoli y Mann. Para este modelo la investigación es el estudio de la experiencia vital, de la cotidianidad y del mundo de la vida. El criterio para validar el conocimiento es la epogé. El método es el método fenomenológico o método existencialista, que implica describir, reducir esa epogé y la búsqueda de las esencias. Hasta aquí hemos terminado con la explicación muy ágil de cada uno de los modelos epistémicos que han generado métodos de investigación, entre ellos el método empírico o inductivo, el método científico que viene de las posturas del positivismo, que es el deductivo, hipotético deductivo, el método etnográfico, el método investigación-acción pedagógica y el método fenomenológico. Importante que tengamos presente esta imagen de construcción del conocimiento como un edificio y vemos cómo desde las acciones mismas podemos ir ubicando en ese edificio del conocimiento cada uno de los principales modelos epistémicos. Si se trata de describir, tenemos desde las corrientes o llamadas metodologías cualitativas, la fuerte tendencia a la fenomenología, y en la parte de las metodologías o llamadas metodologías cuantitativas, el empirismo. Si se trata de explicar el estructuralismo, de transformar el pragmatismo y el pragmatismo sociologista, y ya en unos últimos niveles es verificar el positivismo, ¿sí? Entonces observemos que en este edificio del conocimiento tenemos un sector de las llamadas técnicas cualitativas, donde podemos ubicar modelos como fenomenología, estructuralismo, pragmatismo, y las llamadas técnicas cuantitativas, donde podemos ubicar modelos como el empirismo, el pragmatismo y el positivismo. Sin embargo, ¿qué ocurre hoy? Que se comprende que cada modelo tiene sus aportes, que hay intentos de integración de estos modelos epistémicos, pero esa integración se ha hecho a partir de sus técnicas. Es decir, esto está originando una simplificación metodológica porque de una u otra manera pareciese que las técnicas reemplazan la epistemología, es decir, que tienen más valor las técnicas de recogida y análisis de datos que los mismos sustentos epistemológicos de los modelos. Entonces, algunos modelos, lo cierto es que algunos modelos epistémicos prefieren el uso de ciertas técnicas. Por ejemplo, el uso de ciertas técnicas de análisis cuantitativo es preferido por los modelos positivistas, empiristas y pragmatistas. Y la preferencia por ciertas técnicas de análisis cualitativo está en los modelos epistémicos estructuralistas, pragmatistas, sociologistas, materialistas dialécticos y fenomenológicos. Entonces, ¿en qué consiste esa sobresimplificación? Que en las últimas décadas del siglo XX, algunos autores olvidaron o obviaron la epistemología y se concentraron más en las técnicas. Entonces empezamos a llamar o a denominar los enfoques como enfoques cualitativos y enfoques cuantitativos. Entonces, en los enfoques o técnicas cuantitativas agrupamos al positivismo, al empirismo y al pragmatismo, y en las cualitativas al estructuralismo, al pragmatismo sociologista, al materialismo dialéctico y a la fenomenología. Eso quiere decir que en las últimas décadas del siglo XX, algunos autores se concentraron más en las técnicas, igualaron los enfoques que preferían técnicas cualitativas bajo la denominación de enfoque cualitativo, que eso es un error, o paradigma cualitativo, y otro tanto se hizo pero con las técnicas cuantitativas. Entonces a esto le llamaron enfoque cuantitativo o paradigma cuantitativo. Lo cualitativo y lo cuantitativo no son enfoques, no son modelos epistémicos, no son paradigmas, no son tipos de investigación, ni tampoco son métodos, y por supuesto no existe un enfoque mixto. Entonces, más que un paradigma cualitativo y un paradigma cuantitativo, existen varios modelos epistémicos que usan técnicas cualitativas y varios modelos epistémicos que usan técnicas cuantitativas para el análisis de los datos. Por tanto, no es adecuado definir un modelo epistémico por sus técnicas. ¿Listo? Con esto quiero ir cerrando esta cápsula. Sin embargo, me encantaría
dejáramos claro que existe o podría existir una comprensión holística de la ciencia, que es una comprensión actualizada de la ciencia que integra diferentes modelos. Es decir, no es lo mismo que hablar de metodologías mixtas, porque las metodologías mixtas tienen la crítica de que la integración está a partir de las técnicas y no de los enfoques epistémicos. Esta postura de la comprensión holística implica la integración de los modelos epistémicos en un modelo coherente que permita a los investigadores trabajar desde la integralidad. Entonces, para la comprensión holística, el conocer es un proceso que involucra diferentes niveles de complejidad. Observemos acá, partimos de explorar, describir, analizar, comparar, explicar, a predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar. Entonces hay un primer nivel perceptual, un nivel aprehensivo, un nivel comprensivo y un nivel ya final o integrativo. Esto quisiera pues transformar ese edificio del conocimiento que les mostré más adelante y observar cómo podrían integrarse estos modelos desde una espiral. Entonces, la comprensión holística es un sintagma de los diferentes paradigmas en investigación. Entonces observemos la espiral y esto es lo que le llamamos principio de complementariedad. Entonces, ¿cómo podemos complementar diferentes maneras de comprender el fenómeno de estudio desde sus acciones para tener una integralidad de su comprensión? Entonces, partiendo del explorar y llegando a un nivel de verificar o evaluar. Y observemos entonces la imagen de los sintagmas y de las acciones de pensamiento. En este sentido, quiero terminar con una pregunta o con dos preguntas para que analicemos en nuestros espacios de clase. Entonces, ¿cuál sería entonces la importancia de los referentes teóricos en los procesos de investigación? ¿Y cuál es su utilidad en la transformación de los problemas sociales de nuestro territorio? Les coloco dos enlaces para que podamos observar algunos videos adicionales para complementar nuestro análisis. Muchas gracias por la atención.